Hermanos, celebramos hoy la fiesta del bautismo de Jesús. Esta fiesta corona el tiempo de Navidad e inaugura el tiempo durante el año. El Evangelio de Marcos, que vamos a escuchar, narra que después del bautismo del Señor, los cielos se abrieron y el Espíritu, en forma de paloma, descendió sobre él y se oyó una voz que dijo: Tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección. Celebramos la Eucaristía de hoy con un profundo sentido de acción de gracias, porque el Padre sigue ayudándonos a creer al mostrarnos a su Hijo. Comenzamos la celebración cantando: Cristianos, vayamos. Cristianos, vayamos, jubilosa el alma, la estrella nos llama junto a Belén. Hoy ha nacido el Rey de los cielos. Cristianos, adoremos, cristianos, adoremos, cristianos, adoremos a nuestro Dios. Humildes pastores dejan su rebaño y llevan sus dones al niño Dios. Nuestras ofrendas con amor llevemos, cristianos adoremos, cristianos adoremos, cristianos adoremos a nuestro Dios. Bendita la noche que nos trajo el día, bendita la noche de Navidad. Desde un pesebre el Señor nos llama, cristianos adoremos, cristianos adoremos, cristianos adoremos a nuestro Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz que vienen de Dios nuestro Padre, manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con ustedes. y con tu espíritu. Dando gracias a Dios en este reinicio de las misas con participación de fieles, nos unimos también a todos aquellos que nos siguen a través de ICM TV y que se unen también a esta celebración. Es el día del bautismo del Señor, así que renovaremos nuestro propio bautismo y para ello los invito a pedir perdón de nuestros pecados.
Tú que bautizado por Juan pasaste por un pecador. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que ungido por el Espíritu llevaste sobre ti el pecado de todos. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, Hijo amado del Padre, que quitas el pecado del mundo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán quisiste revelar solemnemente que Él era tu Hijo amado, enviándole tu Espíritu Santo, concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en tu benevolencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Vengan a tomar agua todos los sedientos, y el que no tenga dinero, venga también. Coman gratuitamente su ración de trigo y sin pagar, tomen vino y leche. ¿Por qué gastan dinero en algo que no alimenta y sus ganancias en algo que no sacia?
Háganme caso y comerán buena comida, se deleitarán con sabrosos manjares. Presten atención y vengan a mí, escuchen bien y vivirán. Yo haré con ustedes una alianza eterna, obra de mi inquebrantable amor a David. Yo lo he puesto como testigo para los pueblos, jefe y soberano de las naciones. Tú llamarás a una nación que no conocías, y una nación que no te conocía correrá hacia ti a causa del Señor tu Dios y por el Santo de Israel que te glorifica. Busquen al Señor mientras se deja encontrar. Llámenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el hombre perverso sus pensamientos. Que vuelva al Señor y Él le tendrá compasión, a nuestro Dios que es generoso en perdonar. Porque los pensamientos de ustedes no son los míos, ni los caminos de ustedes son mis caminos, oráculo del Señor. Como el cielo se alza por encima de la tierra, así sobrepasan mis caminos y mis pensamientos a los caminos y a los pensamientos de ustedes. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come, así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Este es el Dios de mi salvación. Yo tengo confianza y no temo, porque el Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, anuncien entre los pueblos sus proezas, proclamen qué sublime es su nombre. Sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Canten al Señor porque ha hecho algo grandioso, que sea conocido en toda la tierra. Aclama y grita de alegría, habitante de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos hermanos, el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y el que ama al Padre ama también al que ha nacido de Él. La señal de que amamos a los hijos de Dios es que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. El amor a Dios consiste en cumplir sus mandamientos,
y sus mandamientos no son una carga, porque el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y la victoria que triunfa sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Jesucristo vino por el agua y por la sangre, no solamente con el agua, sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Son tres los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Si damos fe al testimonio de los hombres, con mayor razón tenemos que aceptar el testimonio de Dios. Y Dios ha dado testimonio de su Hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Juan vio acercarse a Jesús y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Juan Bautista predicaba diciendo: Detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. En aquellos días, Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo: Tú eres mi Hijo muy querido. En ti tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya.
Queridos amigos y hermanos, con mucha alegría celebramos esta Eucaristía en la que nuevamente está la presencia de los fieles, aquí y en las distintas parroquias e iglesias de Montevideo y del Uruguay entero. Y esto nos llena de alegría porque fue muy triste, después de no haber podido celebrar la Pascua con los fieles, tampoco haber podido celebrar la Navidad. Pero estamos en una situación muy difícil y entonces comprendemos el pedido que hicieron las autoridades y la decisión dolorosa que los obispos tomamos. Pero con mucho gozo en el Señor, hoy retomamos las celebraciones sabiendo que tenemos que cuidarnos y tomar todas las medidas que son necesarias para evitar que haya ningún contagio en un templo, en una iglesia. Ciertamente, como habíamos dicho nosotros en la conversación que tuvimos con el gobierno, desde el 19 de junio hasta el 20 de diciembre, en esos 6 meses, más de 35.000 celebraciones eucarísticas hubo en la República y en ninguna se reportó ningún contagio. Pero bien, miramos para adelante, damos gracias a Dios y celebramos la Eucaristía pidiendo de un modo especial por las personas que están padeciendo la enfermedad, por los que han fallecido, por sus familiares. Ciertamente también una tía mía falleció esta semana por coronavirus, entonces uno siente muy cerca el dolor de lo que ello significa, sobre todo por la soledad con la que muchos hermanos nuestros están padeciendo la enfermedad o incluso enfrentando el momento decisivo del encuentro con Dios. Celebramos el día del bautismo del Señor, culminamos el tiempo de Navidad y a partir de mañana comienza el tiempo durante el año o tiempo ordinario, como llamamos, hasta el miércoles de ceniza, en que comenzaremos la Cuaresma allá en febrero. El bautismo de Juan era esencialmente diferente al bautismo de Jesucristo. El bautismo de Juan era un bautismo de penitencia, era decir, soy pecador y realizo este gesto de arrepentimiento y de pedido de perdón a Dios. Pero el bautismo de Jesucristo no solamente es un signo, sino que, como todo bautismo, como todo sacramento, es eficaz en sus resultados. Y el bautismo perdona efectivamente los pecados y el bautismo nos da la gracia de Dios, nos hace hijos del Padre, hermanos de Cristo, templos del Espíritu Santo. Pero Jesucristo quiso pasar por este bautismo como asumiendo la realidad del pecado de todos los hombres en un gesto que muchos padres de la Iglesia asimilan después a la sepultura de Jesús. De hecho, Jesús se hunde en las aguas y resurge, así como se hundió en el sepulcro y resurgió vivo para siempre. Pero además, porque en la sepultura hablamos de ese descenso a los infiernos, que significa ese ir de Jesús a la muerte y destruirla, a la muerte y aquel que es el jefe, el príncipe de la muerte, que es el demonio. Mientras que Jesucristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. En la celebración del bautismo, hoy recordamos nuestro propio bautismo. Seguramente la mayoría de nosotros no nos lo recordamos porque habremos sido bautizados de bebés, quizás alguno sí ha sido bautizado más de grande. Pero se nos hacen por nosotros las promesas, que supone 3 no
3 renuncias al pecado, al mal, y 3 sí a Dios. Renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios, renuncian a Satanás, padre y príncipe del pecado. Y antiguamente, hasta la reforma del concilio, se decía: renuncias a Satanás y a todas sus pompas. ¿Y qué era esto de las pompas de Satanás? Era toda esa fastuosidad aparente, toda esa falsa felicidad que el demonio nos presenta como camino de realización, que sabemos que es vacuo, vacío. Es todo ese placer aparente o placer real, pero fuera de las normas de la vida, placer que lleva a la muerte, placer que no engendra alegría. Por eso el no a las pompas del demonio es un no a sus promesas falsas. Fijémonos cuando los primeros cristianos vivían en ese imperio romano que había hecho la diversión de la muerte y de la muerte violenta un espectáculo divertido. En el Coliseo o en tantos otros lugares iban los gladiadores a matarse y la gente celebraba. A tantos, pero a muchos cristianos también, se los ataba y se los embadurnaba en aceite quemado, digamos así, en el pez, y se les encendía fuego y eran antorchas iluminadas. Y la gente iba y aplaudía esas barbaridades. La diversión en la muerte, en el sufrimiento ajeno. Uno puede decir, qué bárbaros, qué terrible, pero cuando se aprueba el aborto y se celebra y se abrazan y se hace fiesta, uno dice, la civilización de la muerte revestida antes de cultura antigua, hoy de un falso humanismo, sigue siendo las pompas de Satanás presentes y la cultura de la muerte sigue levantando estas falsas pompas, esta falsa realidad de pecado como camino ya no de diversión, sino de derechos, de supuestos derechos. El derecho de matar a otro, como el César, que bajaba su dedo y el gladiador mataba a aquel que tenía bajo sus pies. Ahora el César moderno baja su dedo o levanta su mano votando para que se mate inocentes y se considere eso un derecho. Por eso nosotros, frente a la cultura de la muerte, volvemos a decir no a esa violencia, no a la falta de solidaridad con el frágil y con el débil, no a esa verdadera anticultura de la muerte, a esa perversión de la alegría, a ese placer que no engendra felicidad, sino que termina siendo un pesar en la vida. Pero también en el bautismo decimos 3 sí. Sí a Dios Padre, es decir, sí a querer sabernos, ser hijos de Dios, de un Dios que es razón amorosa, que nos ha creado por puro amor gratuito. Sí al Dios Hijo único, Jesucristo, que ha venido a salvarnos y que ha dado su vida por nosotros en la cruz y que ha vencido a la muerte y al pecado y que nos ha dado vida nueva. Sí al Espíritu Santo, Señor y dador de vida, y a la Iglesia, que somos nosotros, con nuestras fragilidades y pecados, pero también con nuestro deseo de servir al Señor y con la muchedumbre de santos
que nos han precedido y de tantos santos hermanos nuestros que actualmente dan testimonio de Jesucristo en tantas y tantas partes. Una alegría esta semana, por ejemplo, se fueron 2 religiosas que han trabajado acá en el Uruguay, la hermana Claribel en las Misioneras de la Caridad, la hermana Adriana en el Cotolengo Femenino Don Orione. Son 2 focos de luz esas obras, pero tantas otras de la Iglesia en esta pequeña porción del pueblo de Dios que peregrina en Montevideo. Por eso son el sí de los mandamientos de Dios, el sí al Dios creador cuyas fiestas queremos santificar y cuyo nombre alabamos y bendecimos. El sí a la familia que nos señala el 4.º mandamiento, honrar padre y madre. El sí a la vida del 5.º mandamiento contra la cultura de la muerte. El sí del 6.º mandamiento al amor responsable y no al sexo tomado como diversión y no como responsabilidad y alegría que nos da el don de Dios creador. El sí a la verdad contra la mentira y la falsedad. El sí al respeto a la propiedad de los otros frente al robo. El sí a no tener envidias ni celos, sino a mirar con buenos ojos el bien de los otros. Frente a la cultura de la muerte está la cultura de la vida. Y el bautismo es precisamente decirle sí al Dios de la vida y decirle no al demonio y a sus falsas promesas y a sus pompas. Que hoy, al renovar nuestro bautismo, experimentemos que también sobre cada uno de nosotros el Señor pronuncia la palabra que pronunció sobre su Hijo único Jesucristo. Tú eres mi Hijo muy querido. Cada uno de nosotros bautizado es un Hijo muy querido, con un amor infinito. Y entonces, aunque somos pecadores y nos golpeamos el pecho y comenzamos la Santa Misa pidiendo perdón, no nos quedamos en ello, porque el Señor generosamente nos perdona, sino que nos ponemos frente al Dios que es amor y experimentamos su ternura y su cariño. Nos ponemos como hijos frente al más amoroso de los padres, como hermanos junto a Jesús, nuestro amigo y Salvador, como portadores de ese espíritu que es vida para todos, que podamos ser, como dice el Señor en el Evangelio, manantiales de donde corre el agua viva, y que esta alegría serena y seguridad del amor nos pueda consolar en estos momentos de dificultad y de dolor y llenar de consuelo a aquellos que sufren más en este tiempo y llenar de paz el mundo y ese pequeño mundo que es el de cada uno de nosotros. Renovamos entonces las promesas del bautismo. A cada una de las primeras preguntas contestamos: sí, renuncio. ¿Renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas las seducciones del mal para que no domine en ustedes el pecado? Sí, renuncio. ¿Renuncian a Satanás, padre y príncipe del pecado?
Sí, renuncio. Respondemos cantando: creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Sí creemos, Señor, pero aumenta nuestra fe. Sí creemos, Señor, pero aumenta nuestra fe. Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Sí creemos, Señor, pero aumenta nuestra fe. Sí creemos, Señor, pero aumenta nuestra fe. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Sí creemos, Señor, pero aumenta nuestra fe. Sí creemos, Señor, pero aumenta nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, la que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Oremos a Dios Padre, que en el bautismo nos reconoció como hijos amados suyos. A cada intención respondemos cantando: escúchanos, Señor. Por la Iglesia, pueblo de bautizados, amado y elegido de Dios, ungido por el Espíritu Santo, para que pase como Cristo, haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por el Papa Francisco y nuestro obispo cardenal Daniel, para que realicen con gozo la misión de anunciar el Evangelio, haciendo discípulos de Cristo y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los padres que preparan el bautismo de sus hijos, por los adultos, los jóvenes y los niños que desean ser bautizados, para que la catequesis los conduzca a vivir conscientemente el don del bautismo. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestro país y todos los países afectados por el coronavirus, para que con fe y esperanza, y pensando los unos en los otros, logremos vencer este flagelo. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nosotros, para que vivamos y anunciemos las maravillas de Dios, que nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Dios Padre nuestro, en la persona de tu Hijo amado, nos has revelado a tu servidor, enviado tuyo al mundo para liberarnos e iluminarnos. Escucha las súplicas de tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Presentamos los dones de pan y vino, cantando "Este es el momento". Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de alegrar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Pan de nuestra tierra, pan de nuestras manos, pan de nuestra juventud. Pan hoy entregamos juntos como hermanos en señal de gratitud. Vino de la tierra, buena y generosa, vino que ofrecemos hoy. Lleva nuestras luchas, lleva nuestras penas, lleva nuestra sed de amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Padre, los dones que te presentamos al celebrar la manifestación de tu Hijo amado, para que nuestra ofrenda se convierta en el sacrificio de aquel que misericordiosamente quiso lavar los pecados del mundo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú quisiste expresar con signos admirables en el río Jordán el misterio del nuevo bautismo, para que por tu voz celestial se manifestase que tu palabra habitaba entre los hombres y por el Espíritu que bajó en forma de paloma, se reconociera que Cristo, tu servidor, había sido ungido con el óleo de la alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso, con los coros celestiales, te alabamos en la tierra llenos de alegría, cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo.
llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel, sus auxiliares Luis, Pablo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto. En tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, San Felipe y Santiago, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por
Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles al Señor, nos animamos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es El reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Nos acercamos a comulgar cantando Hoy ha bajado. Hoy ha bajado a nuestra tierra el don que el Padre prometió. El Hijo toma nuestra carne y entre los hombres descansó. Quédate, Señor, mira que anochece, danos tu luz, tu paz y bendición. Quédate, Señor, mira que anochece, danos tu luz, tu paz y bendición. Los que marchaban en tinieblas, su noche vieron hoy brillar. Y sobre el pueblo que gemía, vino la luz de la bondad. Quédate, Señor, mira que anochece, danos tu luz, tu paz y bendición. Quédate, Señor, mira que anochece, danos tu luz, tu paz y bendición. De la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Alimentados con estos dones, te pedimos, Señor, humildemente, que escuchemos con fe la palabra de tu Hijo, para que podamos llamarnos y ser en verdad hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Dios de bondad infinita que disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su Hijo y con su nacimiento glorioso iluminó este día santo, aleje de ustedes las tinieblas del pecado y alumbre sus corazones con la luz de la gracia. Amén. El que encomendó al ángel anunciar a los pastores la gran alegría del nacimiento del Salvador, los llene de gozo y los haga también a ustedes mensajeros del Evangelio. Amén. Y el que por la encarnación de su Hijo reconcilió lo humano y lo divino, les conceda la paz a ustedes, amados de Dios, y un día los admita entre los miembros de la Iglesia del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. A la Santísima Virgen le cantamos, le encomendamos esta semana que iniciamos y de un modo especial le pedimos que interceda ante Dios por el cese de la pandemia. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spe nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ella ergo advocata nostra, y los tuos misericordes oculos haznos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tuis, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.